Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Lucila, soy cantante y vocal coach y en este video te voy a compartir mi rutina completa de calentamiento vocal, paso a paso y varias recomendaciones que estoy segura que te van a ser de mucha utilidad. Lo primero que tenés que hacer es relajar tu cara y tu cuerpo. Cuando cantás se involucra toda tu anatomía, es decir, que si tus músculos faciales y tu cuerpo están tensos, te va a costar cantar y seguramente vas a notar muchas fallas. Bien, entonces vas a empezar haciéndote un masaje facial, ¿sí? Con tus dedos en círculo por tu cara para relajar toda la musculatura, la nariz, la frente, ¿sí? Si querés andar haciéndolo conmigo, ¿sí? Una vez que te haces el masaje en tu cara, lo que vas a hacer, vas a hacerte un masaje laríngeo, ¿sí? Acá en tu cuello para relajar la laringe, con tus dedos hacia abajo, ¿sí? 4, 5 veces. Después, en forma así redonda, vas a ir relajando también tu cuello de esta forma. Vas a hacer 3 o 4 movimientos así para un lado. Y lo mismo hacia el otro. Siempre despacito, para no hacerte mal. Muy bien. Y después lo que vas a hacer también es relajar tus hombros. En círculo también, ¿sí? Lo puedes hacer, yo estoy sentada, pero también te puedes parar. Y lo que vas a hacer es hacia atrás, ¿sí? 3, 4 o 5 veces, para un lado y para el otro. Muy bien. Ahora lo que vas a hacer es simular un bostezo. Sí, como escuchás, simular un bostezo. O podés, por supuesto, bostezar en serio si tenés ganas de hacerlo. Entonces, te vas a poner 2 dedos acá en tu cartílago tiroides, es decir, lo que conoces como nuez de Adán. Y lo que vas a hacer es bostezar. ¿Sí? Hacelo conmigo. Vamos una vez más. ¿Sí? ¿Qué notás? ¿Sí? Seguramente vas a notar que baja este cartílago. De esta forma vas a lograr que tu laringe se relaje. Entonces podés bostezar 4 o 5 veces, ¿sí? Si te sale naturalmente mejor, y si no, podés simular también los bostezos para que tu laringe se relaje. El próximo paso en esta rutina de calentamiento vocal es relajar tu lengua, que es un órgano que juega un papel fundamental al momento de cantar. Y te doy una recomendación extra. Siempre cuando cantes, trata de mantener la punta de tu lengua apoyada en tus dientes inferiores y que nunca se vaya hacia atrás, porque eso va a entorpecer el sonido y también la colocación de tu voz. Te voy a enseñar a hacer 2 ejercicios para relajar tu lengua. Uno va a ser el siguiente. Hacer círculos, ¿sí? Con tu lengua hacia un lado y hacia el otro. Puedes hacer 3 hacia un lado y 3 hacia el otro. Hacelo conmigo. Ahora hacia el otro lado. Muy bien. Y otro ejercicio que puedes hacer es el que se llama trino de lengua o tongue trill, ¿sí? Que se hace de la siguiente manera. Hace esta vocalización o cualquier otra que encuentres en internet con mucho cuidado, sobre todo si sos principiante. Si notas dolor al subir en la escala, no sigas y retoma en la zona que te vuelva a quedar cómodo. Y sobre todo, no fuerces tu registro de voz de pecho, es decir, tu voz natural, no grites. Ahora sí pasamos a la vocalización y les voy a mostrar la melodía que tienen que cantar y la van a cantar con una I. Recomiendo que enfrente de ustedes tengan un espejo para poder corregirse y que se fijen en que los labios no les queden en posición de sonrisa, sino más de bostezo, ¿sí? En vez de así con esta apertura, ¿sí? Que sea más un poco más cerrado y, como les dije hoy, la lengua, ¿sí? La punta de la lengua tocando los dientes inferiores. Bueno, voy a empezar acá, bastante abajo. Si a alguno le llega a quedar
muy incómodo, muy bajo, puede engancharse después, no hay problema. Lo mismo cuando sientan que ya les queda bastante incómodo arriba, también pueden esperar y se enganchan después en la zona que les vuelva a quedar cómoda. Entonces, ustedes aire. Los que pueden siguen, los que no esperan. Muy bien, y bajamos. Vamos, que falta poco. Tomen aire. Y bajamos un poquito más. El último. Bien, y vamos a agregar una escala extra con M, como les mostré en otro video, para relajar las cuerdas vocales. Tienen que sentir el trabajo acá, en su cartílago tiroides, donde tienen los pliegues vocales, las cuerdas vocales, ¿sí? Entonces, empiezo yo y siguen ustedes. Los labios bien relajados. Dale, que vos podés. Y bajamos. Y uno más. Recuerden que pueden usar estas escalas también para hacer el ejercicio del trino de labios y el del trino de lengua. Y este calentamiento vocal completo lo pueden hacer diariamente, aunque no vayan a cantar ese día, pero van a estar trabajando igualmente sus músculos. Bueno, espero que te haya gustado este video, que te suscribas y bueno, nos vemos pronto en otro video. ¡Chao!